Estamos en Olivo. Hoy es 29 de julio del 2010 y lo que escuchamos recién en el helicóptero, se acaba de ir la presidenta. En abril de 2018 yo sentía que ya no había más tiempo y que las opciones se empezaban a agotar. Y me empecé a dar cuenta que la forma que podíamos llegar a tener como salida a esto era que haya una investigación judicial que chequee toda nuestra investigación periodística. Pero claro, era compartir la investigación con gente que no conocía y en algún punto todavía no confiaba. Por lo tanto era lo mismo, volvía al punto de inicio, era todo o nada. Yo sentía que me enfrentaba al desafío periodístico más importante de mi vida. Pero claro, yo no podía publicar eso así, de esa manera, más allá de las certezas que ya para entonces teníamos del chequeo de información, pero no podía publicar por la simple razón de que del otro lado había poderosos, con dinero y sin escrúpulos, y que iban a hacer lo imposible para que Centeno negara todo. Entonces íbamos a quedar nosotros expuestos, ¿no?, teniendo que dar explicaciones de por qué publicamos algo que todo el mundo negaba, ¿no?, porque todos los empresarios lo iban a negar, lo negaron siempre, y todos los funcionarios que en ese momento estaban en el gobierno, cuando se hacían los recorridos también. Y Centeno, ¿por qué iba a ser un patriota, ¿no? Posiblemente Centeno influenciado o pago o exiliado o en su caso muerto, pues le podrían haber pegado un tiro. Matar a un remisero no es muy difícil en Argentina, y menos aún en ese momento que él no lo conocía a nadie. Diego llegó un día después de haber comprobado muchos de los datos y después de haber cotejado inclusive patentes y Santiago y Candela ir viendo cada uno de los datos. Llegó un día que dijo, mirá, fase 1 se comprobó, fase 2 las reuniones nos dicen que los indicios eran ciertos, fase 3 creo que estamos en una instancia que son tantos los involucrados que, así me lo dijo, el textual fue, si queremos cambiar la historia no podemos solos. Tenemos que ir a la justicia para que haya peritos caligráficos, para que haya un cuerpo más grande que investigue. Y ahí sí, hubo una reunión con Fernán Zaguier, que es el subdirector periodístico del diario, y Fernán también lo respaldó diciendo, nos parece bien que se judicialice esto. El riesgo que teníamos como medio era perder la gran primicia en la que veníamos trabajando hace ya muchos meses, pero un poco el desafío era que esta primicia ayudara a cambiar la historia. Así que se privilegió un poco la institucionalidad antes que el egoísmo propio de un medio. Y a su vez, logramos por primera vez en muchos años que la justicia vaya adelante, o sea, que no le toquen la campana antes, ¿no?, que no toquen la alarma, que no se encienda la alarma con una nota periodística y que la justicia tenga que ir después. Me parecía que el efecto sorpresa, la posibilidad de generar muchas más pruebas antes de que se sepa era definitivo, y ahí vino todo lo que fueron las negociaciones con el fiscal, que básicamente con quien yo negocié. ¿Por qué Stornelli, no? Porque por ahí hay mucha gente que hoy todavía se pregunta por qué Stornelli, por qué era el fiscal que más los había investigado y que los estaba incluso en la causa en la que estaban detenidos era Stornelli el fiscal. ¿Y por qué Bonadío? Porque él, cuando yo hice la denuncia con Stornelli presenta ante Bonadío, porque básicamente todos también estaban presentados en una causa que tenía Bonadío, incluso el propio Centeno, a quien su exmujer había denunciado hacía ya unos 6 meses, también en una pseudo extorsión, y había dicho ante Bonadío que su expareja, o sea Centeno, era el chofer de Barata y que Barata tenía X cantidad de propiedades y que lo llevaba y lo traía. Entonces, Bonadío había hecho alguna diligencia judicial, allanamientos y demás, y el propio
Sente no se había presentado en esa causa. Y ahí empezó la primera reunión. Yo lo llamé a Stornelli y le dije que quería hablar con él. Yo no lo conocía, lo había visto una vez nada más y lo había consultado alguna vez por teléfono por alguna causa que me interesaba que él llegaba. Me dijo vaya a la fiscalía, yo le dije si podíamos juntarnos en otro lado, nos juntamos en un bar en Palermo. Y en un momento le dije, bueno, mira, saqué de la mochila y le mostré un par de cuadernos en fotocopias que tenía ahí. Y le digo, mira, tengo todo esto y ya chequeé todo. Y me dice, él me preguntó si yo confiaba en la fuente. Yo le dije que no le dije el nombre, obviamente nunca le dije el nombre, pero sí le dije que confiaba, que había hecho ya un trabajo de chequeo. La habíamos checado durante meses y le mostré un poco algunas cosas que habíamos hecho y que habíamos logrado chequear. Y entonces ahí empezó como una charla. Él me dijo que bueno, que eso había que denunciarlo, que la forma era hacer una denuncia en la fiscalía. Y entonces me dijo que posiblemente iba a tener muchas consecuencias. Y ahí me preguntó si yo estaba convencido de lo que estábamos por hacer. Me dice, vos sabés que cuando investigas al poder se viene todo, ¿no? O sea, vas a quedar en el medio de la tormenta. Y entonces él me dijo como que había dos casos similares. Uno era el de Nisman y el otro el de Lourdes Di Natale, una ex secretaria privada de Menem, de uno de los cuñados de Menem, que en un momento, en los 90, da a conocer la agenda de su jefe y había una cantidad de reuniones que básicamente lo comprometían. Bueno, uno terminó, como sabemos, Nisman, y Lourdes Di Natale limpiando el balcón, también se cayó un balcón, ¿no? Entonces para mí fue como choqueante ese momento. Más allá de lo que uno puede pensar que un fiscal federal te le diga en la cara es difícil. Yo le dije que lo iba a pensar, lo de la denuncia, y me llevé todo y me fui. Los días fueron pasando y finalmente yo me fui convenciendo en que este era el camino y se requería un compromiso distinto y una innovación respecto de cómo hacer las cosas. Si las hubiéramos hecho como siempre, los resultados ¿por qué iban a cambiar? ¿Por qué los funcionarios o los empresarios nos iban a decir la verdad si siempre nos habían mentido respecto a estos temas? Entonces dije, bueno, hay que ir por otro lado. Y un día decidí ir a declarar. Fue un 10 de abril de 2018 y esa mañana me acuerdo que llegué a Comodoro Pi. Comodoro Pi es un lugar muy poco apetecible, es como un lugar inhóspito, ¿no? Y donde no hay más que un pasillo central y un hall central de ascensores. Entonces yo caminaba por ahí en soledad en aquel abril, fui a la oficina de Stornelli, golpeé, me abrieron una ventanita chiquita y le dije que venía a verlo al fiscal. Y ahí me hicieron pasar. Entonces me senté frente a uno de sus secretarios y él y empecé a contarles todo lo que había sucedido y le conté básicamente toda la estructura corrupta y obviamente adjunté toda la documental. Me reservé un dato, nunca le dije quién era mi fuente. Sí tenía como un miedo bastante grande de hacia dónde me iba a llevar eso, ¿no? Ya lo había hecho, ya había denunciado a toda esta gente. Yo estaba muy consciente de lo que les había entregado y de la información que contenía cada una de los chequeos y de nuestra base de datos y finalmente de los cuadernos, ¿no? Entonces yo le decía, si ustedes no hacen nada, yo sé lo que les entregué. Entonces si ustedes no hacen nada, yo voy a escribir el mejor libro de mi vida, que es La traición de ustedes. Y ellos me decían, vos también nos puedes traicionar, porque vos sos
finalmente sos periodista, vas a querer publicarlo, y si vos lo publicás, todo esto carece de sentido. Entonces yo creo que en esa desconfianza con la que surgió esta denuncia y los primeros pasos, se fue construyendo el silencio, ¿no? o el secreto. Hubo un momento donde Bonadío y Stornelli intercambiaban sus opiniones respecto de si me iban a datar o no. Y entonces uno decía que por $5.000 en Argentina se mata a una persona y que era relativamente fácil matarme y barato, por lo menos para esta gente que tenía mucho dinero. Y entonces el otro decía, sí, pero no lo van a matar porque en Argentina se mata por silencio, no por venganza. Y por silencio ya hizo la denuncia, ¿no? O sea, el silencio ya no me lo podían comprar, pues yo ya lo había entregado a la investigación. Entonces era por venganza y me decían, no, por venganza no se mata. Pero en realidad, como el protagonista de esa eventual muerte era yo. La investigación había avanzado rápido, se habían hecho muchísimas diligencias, pero según lo que me decía el fiscal, había una parte crítica, que era cómo habían llegado esos cuadernos a mí. Esto significaba para un periodista ni más ni menos que el enorme desafío de encontrarse frente a la necesidad o no de revelar a la fuente. Entonces me dicen, bueno, preguntás vos si quiere declarar o lo hacemos nosotros. Nadie sabía el nombre, ellos tampoco. Y entonces yo le dije que lo iba a hacer yo. Entonces me dijeron, bueno, esperá. Si lo vas a hacer vos, tenés que esperar. Nosotros te vamos a decir cuándo. Porque no sabíamos todavía para quién jugaba, básicamente. Si era un ariete de Centeno o si en realidad él sí tenía algún otro fin, que era que esto se supiese. Esa duda la teníamos. Llegamos a un lunes, 30 de julio. Stornelli me avisa que me apure, que ya era inminente y que me tenía que apurar. Y entonces después de mucho tiempo yo me senté de vuelta con aquel vecino y le dije lo que había hecho. De aquel mediodía en el que me había entregado los cuadernos hasta ahora, le conté lo que había hecho, le conté toda mi investigación y le dije que lo había judicializado. Y bueno, obviamente yo tenía muchísimo temor, la noche esa prácticamente no dormí con una ansiedad enorme porque no sabía cómo iba a reaccionar él ante semejante noticia. Lo había dejado finalmente a él también en el medio de una trama. Había, hecho una denuncia basada en algún punto en la traición de él a su amigo. Y eso yo no se lo había dicho nunca. Entonces ese día para mí fue súper importante y muy movilizante y estaba yo lleno de temores. Entonces me preguntó quién era el juez, quién era el fiscal, me hizo varias preguntas. La justicia quiere que usted también declare, que diga cómo le llegaron los cuadernos, en qué condiciones me los dio y en qué condiciones yo se los devolví. En ese momento él me dijo, te voy a acompañar, decime qué hay que hacer. Para mí fue un alivio, obviamente, una sensación como de que había terminado mi trabajo prácticamente. Quedamos en que nos íbamos a juntar ese mismo día, como digo, era un martes 31 de julio, y a la 1 de la tarde nos juntamos los tres, nuevamente en su departamento, Stornelli, él y yo, y entonces los presenté ahí en la puerta. Ahí por primera vez Stornelli supo que el factotum de la entrega había sido Jorge Bacigalupo. Jorge Bacigalupo es un vecino que tuve hasta 2017 porque yo me mudé y es la persona que un día me encontró en la puerta de casa y a partir de ahí empezamos a hacer una relación de fuente, periodista fuente. Y me acuerdo que en el momento ese Stornelli lo mira y le dice, le quiero dar una noticia. Su amigo Centeno está detenido. Acabamos de detener a Centeno. Entonces ahí yo ya
me noticié por primera vez de que había consecuencias ya concretas del trabajo. El CIDEL fue determinante para que lo detengan a Centeno, imagino les tenían haciendo inteligencia y cuando dieron el avance fueron y lo detuvieron. Y fue ese martes a la tarde donde Bacigalupo declara y ahí se terminó de cerrar todo el camino ese de los cuadernos. No podía tener conciencia de a dónde me iba a llevar aquello, pero sí tenía como un enorme temor. No sabía si era un acto de valentía o de enorme inconsciencia, pero bueno, ya lo había hecho, ¿no? Le había entregado toda nuestra investigación periodística a la justicia.